Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Libro de Hechos, capítulo 10, Pedro y Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cesarea está en la costa mediterránea. ¿Quién construyó esa gran ciudad? El rey Herodes. Era una belleza portuaria, y ahí llegaban los grandes mandamás romanos. Cuando visitaban Judea se quedaban en Cesarea. Cuando se da el juicio contra Jesús, Herodes se lo manda a Pilato. Pilato estaba de visita, se asentaba en Cesarea, y ahí aparece un hombre también, un soldado romano, un centurión. Se llama centurión aquel que está sobre 100 soldados. Y ustedes saben las broncas que tiene un judío con los que no son judíos. En Levítico 11 se da una serie importante de animales que los judíos no deben de comer. Cuando usted quiere dividir a la gente, divídala por alimentos. Imagínese un judío comiendo con un romano patitas de puerco con frijol. Es un sacrilegio para un judío. Se los pongo porque vean lo que va a pasar en este capítulo. Hay 3 cosas que caracterizan a este hombre y llama la atención de Dios. Aunque no era judío, dicen que era piadoso, temeroso de Dios y era generoso. Daba abundantes limosnas al pueblo judío y a la gente que sufría. En las iglesias cristianas hay mucha gente que ni es misericordiosa, ni teme a Dios y ni es piadosa. Dios va a venir por su pueblo, pero no por membresías. Ay, hermano, yo pertenezco a la iglesia de fulano. El Señor va a decir, yo no vine por etiquetas. El que tenga la esencia de Cristo. Usted debe ser un hombre piadoso, temeroso de Dios, lo que es la piedad, amor, temor y deseo de Dios. No puede ser un hombre o una mujer que teme a Dios y odia a su hermano. No puede ser, no debe ser. Que había un hombre en Cesarea, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, que era pobre, y oraba a Dios siempre. Él no era un hombre politeísta. Él no era un hombre que tuviera al dios de Baal, al dios Mosca. Él oraba al dios hebreo, igual que el etíope. Este vio claramente en una visión, no lo escuchó, lo vio. Cuidado con esto, porque actualmente hay gente que dice que tiene visiones de todo tipo. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es? No le dice, ¿quién eres? Le dice, ¿qué es? El mismo Pablo, ¿quién eres? Porque él sabía que Dios tenía un nombre. ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios tiene el poder de escuchar la voz de los 6,000 millones que habitan en esta pequeña tierra. ¿Cómo crees que Dios va a estar escuchando aquí y va a estar escuchando en China? Depende de quién es tu Dios, pero al menos el Dios todopoderoso de la Biblia le puso nombre a todas las infinitas estrellas del universo. Diseñó los prismas de cada copo de nieve. Sabe cuántos cabellos tiene cada uno de los seres humanos que habitan en esta tierra. Y escucha la voz de todo el mundo, porque no es humano, es Dios. En Cesarea, Dios escuchando la voz de este varón dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues, le da la orden que vaya por Pedro a Jope, que mande a traerlo. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, pero este es curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope
después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta, 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, algo sobrenatural. Las emociones olfativas, visuales, auditivas, las táctiles, todo está al límite, es un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, 4 patas terrestres, reptiles se arrastran y aves del cielo, todo prohibido para el judío. Y luego le dice el ángel: Pedro, levántate, mata y come. ¿Quién había dado la orden de no comer animales inmundos? Dios. Y ahora, a través de esta visión que viene de Dios, le está diciendo: levántate, Pedro, mata y come. 3 veces se lo tuvo que decir para romper esa barrera. Dice: Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y hay una frase maravillosa: no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Estás en lo correcto, era inmundo, pero ahora yo ya lo limpié con mi sangre. Y vino una voz: levántate, Pedro, verso 13, mata y come. Pedro dijo: Señor, no me pidas eso, yo soy judío, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. No solo se está refiriendo al alimento, a la comida. Esta sábana y esas cosas inmundas, que es alimenticio, están preparando la mente y el espíritu de Pedro para que no llame inmundo a Cornelio, porque ya estaban por llegar la gente que mandó Cornelio. Y es para decirle a Pedro: no vayas a llamar inmundo a Cornelio, porque yo ya lo limpié. Eso nos incluye a nosotros, los que no nacemos de una casta judía, los que nacimos en una vecindad de América Latina, los que no teníamos nada espiritualmente hablando. Yo, con mi sangre, ya los limpié. Nadie nos puede llamar inmundo cuando hemos creído en la sangre de Cristo, ni aun los judíos, que a través de ellos vino Jesús y la salvación. Nadie lo puede llamar a usted inmundo, porque la sangre de Cristo ya lo limpió. Ya es acepto a Dios. Hay que valorar en su dimensión lo que pasó en la cruz. Yo ya los limpié. Lo que Dios limpió, verso 15, no lo llames tú común, inmundo, sucio. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, no entendía. O sea, tal vez lo que más entendió fue de que sí podía comer marrano, pero no más, porque todavía no conocía a Cornelio. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Y le dice casi: no los vayas a rechazar, porque sé que eres judío. Pablo, que no anduvo con Jesús, en Gálatas capítulo 2 lo regaña, porque Pedro se estaba portando con los judíos como judío y con los gentiles como gentiles. Pablo lo reprende de manera dura, dice: porque esto es hipocresía. Con los judíos te portas como judío y con los gentiles como gentiles. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes, Pedro, de ir con ellos, porque yo, el Espíritu, los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, que vive en Cesarea, que es un varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, el evangelio de Cristo. Entonces, haciéndoles entrar, Pedro los hospedó. Aquí se sigue rompiendo la barrera. Estaba prohibido que un judío, un buen judío, permitiera entrar donde él vivía a una gente que no fuera judía. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó.
Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos a Cesarea. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, no solamente fue Pedro, fue un grupo de los de Jope. Y estos sí eran judíos. Al otro día, hicieron un día de camino. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Todo el perfil del nuevo creyente real. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Porque algo importante se les iba a decir. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó de la mano diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre, pecador. El mismo Pedro, el que caminó con Jesús, el que le negó, pero lloró, se arrepintió. El mismo Pedro le dice a Cornelio: no es a mí la adoración, es a Dios. El líder religioso no debe aceptar la honra para él, porque uno también es un hombre pecador. Pedro no aceptó la adoración, mas Pedro levantó diciéndote: levántate. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, a Pedro, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Un judío a usted no le puede llamar inmundo, impuro, aunque ellos vengan de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿para qué me han hecho venir? Jesús también tiene un encuentro con un centurión, un hombre romano. Si tú dices una sola palabra: Señor Jesús, mi criado estará limpio y sano. Y entonces Jesús se voltea a ver a los 12 y le dice: no he encontrado en Nazaret tanta fe. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas en la mente de Dios, han subido como un olor fragante. ¿Cuál habrá sido la oración de Cornelio? Señor, dame más dinero, quiero estar en una legión, quiero dirigir no 1,000, 50,000 soldados. Permíteme declararlo, confesarlo y visualizarlo. ¿Esa habrá sido la oración de Cornelio? No. Me da la impresión que Cornelio dice: quiero conocer al verdadero Dios. Y el ángel le dice: tu oración ha sido escuchada. Y Dios le oyó y fue y le mandó al mismísimo Pedro. Antes usted andaba perdido y Dios le ha traído hoy al conocimiento de Jesucristo. Bien, y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas como ofrenda. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Los que fueron por ti y todos los de mi casa, estamos ante Dios. ¿Qué tienes que decirnos? Cuando usted va a una casa y va usted a evangelizar a alguien, usted está ante Dios. El turno de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferencias por güeros, blancos, judío, ruso, japonés. No hay preferencia. Por fin lo entendió Pedro. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Ya vio de qué se agrada a Dios? Del que le teme y hace justicia. Me hubiera encantado que se me apareciera un ángel y me dijera: Memo, come. O quizá como Pablo, no, una luz cegadora me tumbara del caballo y yo quedara ciego, y al otro día me llevaran al oftalmólogo y veo. Me hubiese gustado, pero no es mi voluntad, es lo que Dios dice. Y Él dice es a través de la Escritura, una conversión común, ordinaria, no extraordinaria. Así le place a Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este Señor de todos, los que en Él creen. Este Señor de todos. Y entonces Pedro le empieza a platicar lo que pasó con Jesús en la crucifixión desde Juan el Bautista. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea,
después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Esto fue en el inicio de su ministerio. El Espíritu Santo, simbolizado como una paloma, apareció arriba de él y dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Dios lo ungió. Y como éste anduvo haciendo bienes, Jesús, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los judíos, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Imagínese Pedro, que negó a Jesús, pero sí lo pudo ver desde abajo del monte, cómo a su maestro fue muerto, fue enterrado y posteriormente comió y bebió con él, no en espíritu, en cuerpo, tanto que le dice a Tomás, toca mi cuerpo, no soy espíritu. Bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Cree en Jesús? Bienaventurado. Bienaventurados sois 1000 veces felices. Sin ver creyeron. Comimos con él y cenamos con él y bebimos con él después de que lo vimos morir. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Él es el que va a juzgar al mundo un día. De este, Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, todo aquel que creyere en Jesucristo, recibirá el perdón de los pecados. Así que si usted tiene un pecado que sabe que no ha sido perdonado, no tiene que ir a ningún hombre. Usted tiene que ir a Jesús en oración y Dios perdonará su pecado. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, eran como 6, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El Pentecostés fue para los judíos. Ya después llega Pedro y Juan en Samaria y ponen manos y hablan lenguas. No es un segundo Pentecostés. Tampoco en Cornelio es un tercer Pentecostés. Es la expansión del Espíritu Santo que una sola vez bajó en el Pentecostés. Y váyase más adelante, está Lidia, que vendía rosas y se convierte al cristianismo y no habla lenguas. Y entonces empiezan a hablar lenguas. Y de estos versículos nace esa doctrina. ¿Ya ven cómo si hablaron lenguas? Tienen que hablar lenguas. Y si no, hay cursos para hablar lenguas. Hay seminarios. Entonces no viene de Dios, viene de los hombres. Sí, pero Dios me usa. A ver, empiece a ver, rama. ¿Qué es eso? Y son cursos caros, ¿eh? ¿Cómo aprender a hablar lenguas en 7 días? Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguajes, y que magnificaban a Dios. Magnificando a Dios, soldados romanos. Después este centurión se va a Roma, y es una de las gentes que predica en Roma, según la tradición. Entonces respondió Pedro: ¿puede algún judío, impedir el agua, bautismo, para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Y qué creen que hizo Pedro esos días? ¿Descansar? No, se dedicó a enseñarlos, a discipularlos duro. Hemos visto la historia de Pedro y Cornelio. Le rompe los argumentos a los judíos de que solamente ellos son salvos por conocer a Yahvé. Gracias, Señor, porque aquellos que nacimos en vecindades, Señor, en barrios bajos, suburbios, gente que era catalogada como inmunda, ¿cómo es que usted le dice a Pedro: no llames inmundo a lo que yo ya limpié? Y entonces, Señor, sentimos nuestros cuerpos y espíritus limpios por la sangre de Cristo. Hay tanta gente bien intencionada en iglesias donde no son enseñados. Aún hablo de las iglesias protestantes, que en lugar de recibir una sana doctrina, Señor, son explotados con ministerios de prosperidad, de declaración positiva, engañados. Hay mucha gente que está ahí y no le importa lo que escucha, pero hay gente que sí está inquieta. Que usted añada a los que van a ser salvos. Entonces, Señor, nosotros como Pedro, envíenos e iremos. Así que, siendo limpios por la sangre de Cristo, decimos: Abba, Padre, Adonai.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx.